Hola chicos, buen día. Buenos días, Licen. Hola Ana Paula, buen día, ¿cómo están? Buenos días, Licen. Buen día, buen día. Hola Renato, ¿qué tal? Buenos días con todos y todas. Veamos, estamos 11, ¿no? Esperemos a ver si es que se conecta alguien más, un par de minutos y empezamos, ¿ok? Hasta eso me comentan si es que está bien la señal, si es que se escucha, si es que no hay interferencias, ¿de acuerdo? Igual el chat está habilitado para las preguntas. Muy bien, Fernando, gracias. Igual el chat está habilitado para las preguntas, ¿no? Me van contando. Estamos 13, veamos si se conectan más. Estamos 16 ya, ¿no? Esperemos un ratito más y empezamos. Ok, vamos empezando. Les voy a pedir que por favor apaguen todos sus micrófonos. Si es que hay alguna consulta, pueden activar el mecanismo de levantar la mano o a su vez escribir en el chat las preguntas que ustedes tengan, pero relacionadas siempre al tema, ¿sí? Vamos por favor todos a apagar el micrófono. Ya. Ok. Listo. A ver, entonces. Las clases pasadas habíamos empezado con algunas generalidades del ecosistema. Habíamos visto de principio los componentes del ecosistema. Entonces mencionamos a los factores abióticos, los factores bióticos, las relaciones que hay entre estos factores, especialmente entre el factor biótico, ¿sí? Son las relaciones intra o interespecíficas, ¿ya? Por ahí estaba leyendo algunos archivos, ¿sí? Que me habían mandado y me habían puesto por ahí cualquier cosa. Decía buenas relaciones, bonitas relaciones, no sé qué. Deben utilizar los términos técnicos y deben utilizar lo que se les va explicando en los videos, ¿sí? Para eso está el material. Habíamos dicho también que el ecosistema, para que sea ecosistema justamente, debe reunir dos condiciones básicas, ¿no es cierto? Las interrelaciones, interacciones que se da entre los organismos que están en este espacio, ¿sí? Y también habíamos dicho que para que sea un ecosistema, como producto de estas interrelaciones, se debe generar un intercambio energético, ¿sí? De lo contrario,
si no pasan estas dos cosas, esto no es un ecosistema, esto es únicamente un hábitat, un lugar donde viven especies y donde no pasa mayor cosa, ¿sí? El ecosistema justamente es esta cuestión, ¿de acuerdo? Dinámica, funcional, luego justo de esto habíamos visto estas propiedades y habíamos dicho, ¿no? Que producto igual de estas interrelaciones del ecosistema reúne tres propiedades básicas. Es dinámico, ¿sí? Es funcional y es diverso, ¿ya? Es funcional porque funciona como unidad, ¿sí? Todos forman parte de esta unidad y todos son importantes en el funcionamiento de esta unidad, ¿sí? Luego habíamos dicho que es diversa, que el ecosistema es diverso. Mientras más especies hayan en el ecosistema, es mejor. Ah, ya. A ver, Ana. Gracias, Ana Paula. Mm, ¿Cómo me escuchan los demás? ¿Me avisan, porfa? Si se está escuchando bien. Ya, Oliver, gracias. Ok, me van contando, ¿no? Si es que se escucha bien, si es que se entrecorta. Ahí está mejor, ya, Ana Paula. Ya, gracias. Ya, entonces, como producto de estas relaciones, ¿no? Habíamos dicho que es funcional, diverso y dinámico, ¿no? Ya dijimos que es funcional, diverso. Mientras más especies hayan de animales, de vegetales, mayor va a ser la capacidad de generar interacciones y de que haya más intercambio energético, ¿sí? En el ecosistema. Y es dinámico porque justamente cada parte de esta unidad tiene una función importante y cumple esta función todo el tiempo, digamos, ¿no es cierto? Ahí acuérdense ustedes cómo veíamos, ¿no? Ese fragmento de video y justamente este es el dinamismo, ¿no? Esa culebra que va buscando comida y de repente, en el caso del video, se encontró con esa lagartija y le comió, ¿se acuerdan? Acuérdense también cómo los leones les cazaron a las cebras, ¿ya? Entonces, ese es el dinamismo del ecosistema, ¿sí? No es como esa foto que vimos ahí al inicio y donde no pasaba nada, ¿no? Que estaban todos los animales súper tranquilos y nadie se comía a nadie, ¿no? ¿No es cierto? Eso no es un ecosistema, esa foto no reflejaba la realidad del ecosistema, sino lo que pasaba después en el video, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo todo esto claro, sí que son conceptos básicos con respecto al ecosistema, igual que les va a servir para los próximos años. Vamos ahora a ver la parte de afectaciones, ¿sí? Empezamos con qué es degradar o qué es la degradación. No sé si ustedes han escuchado antes este término, degradar, degradación. Para esto quiero que observen la imagen siguiente. Ok. Bueno, este cuadro que ustedes observan aquí al principio es como un resumen, ¿no? De qué es lo que contiene el video, qué se trata en el video. Entonces, em, de principio tenemos qué es degradar o qué es la degradación, ¿sí? A ver, listo. Aquí está. Ya, entonces tenemos qué es la degradación. Hablamos de degradación cuando un ecosistema pierde sus propiedades. Acuérdense de las propiedades. Tiene más propiedades del ecosistema, ¿sí? La resiliencia, la regeneración, etcétera. Pero principalmente vamos a basarnos en estas tres, ¿ya? Cuando el ecosistema, cuando este espacio, esta unidad pierde sus capacidades, ¿sí? Pierde sus propiedades, em, se ve afectada, digamos, su funcionalidad, su diversidad y su dinamismo, ¿sí? Ahí se habla de degradación, ¿ya? ¿Qué pasa cuando se ve afectado un espacio por A o B situación, ¿sí? Las interrelaciones que se dan aquí no se ven mermadas. ¿Qué quiere decir esto? Que se ven afectadas, que no se pueden dar, ¿ya?
provocando ciertas cosas, por ejemplo, la desaparición de especies, la extinción incluso de las mismas, ¿ok? Entonces, degradar significa que por alguna actividad en específico, se genera un impacto negativo en el ecosistema, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las fuentes o el origen de la degradación? Esto igual les había preguntado en su guía de tarea, ¿sí? Entonces aquí identificamos dos fuentes o dos orígenes de la degradación, ¿ya? Tenemos fuentes naturales y antrópicas. Cuando hablamos de fuentes antrópicas, estamos hablando de el ser humano, ¿sí? Eso tengan en cuenta ustedes, son dos situaciones, ¿no? Que dan origen a la degradación, ¿sí? Puede ser un proceso netamente natural, por ejemplo, una inundación, ¿no es cierto? Una inundación no tiene nada que ver el ser humano, simplemente es una alteración del clima, ¿no? Y que cuando se da, pues va destruyendo todo, ¿de acuerdo? Un terremoto, por ejemplo, ¿ya? Son fuentes naturales. Y antrópicas, como les digo, cuando hablamos de antrópico, antropogénico, hablamos del ser humano. Esto se refiere a la actividad que hacemos los seres humanos y que generan un impacto negativo, ¿sí? Hasta ahí. ¿Está claro qué es degradar y cuáles son las fuentes o el origen de la degradación? Me van contando, por favor. Aunque sea por el chat, me dicen, ¿no? Sí, no. Sí. Gracias, Renato. Gracias, Ana Paula. Muy bien. Bien, Aldair. Chévere. Ya me van diciendo nomás, ¿no? Si es que necesitan alguna explicación adicional, igual, no hay problema. Gracias, Alison y Esteban. Muy bien. Entonces tenemos hasta ahí las dos cosas. ¿Qué es degradación y el origen de la degradación? ¿Ya? Ahora, miren ustedes, por ejemplo, esta imagen igual, ¿no? A ver, ratón. Ya. Fíjense ustedes en esta imagen que está acá. Vamos a entender cuáles son los motivos por los que un ecosistema se puede degradar. Hasta que llegue a este punto. Miren esta imagen, ¿no? ¿Qué ven ustedes ahí? Quien quiera, opcional, voluntariamente, ¿no? Quien guste participar, quiero que me diga ahí, ¿qué ve? ¿Qué ve en la imagen? ¿Qué le generaba a un Sebastián? Cuéntame. Un hábitat degradado. Ya, un hábitat degradado, ok. Ya. Es como un desierto, muy bien, Esteban, ¿sí? Justamente, ¿no es cierto? Vamos ahora con las principales causas de degradación, ¿ya? Hay muchísimos procesos y actividades que pueden degradar un lugar, ¿sí? Pero en este caso vamos a analizar tres principales y bueno, dentro de esas tres igual se van dando otras actividades, ¿no? Que generan degradación, ¿ya? Entonces el primer proceso es la desertificación, como bien lo han dicho Sebastián y Esteban. Esta foto corresponde a un ecosistema degradado, a un hábitat degradado, ¿ya? ¿Qué es lo que genera la desertificación? ¿Por qué se da esta desertificación? ¿Ustedes creen que siempre ha sido así este terreno? Así desértico y solitario y así como que da una sensación fea, ¿no? ¿Creen ustedes que siempre ha sido así este terreno? Cuéntame, Sebastián. ¿Por qué alzaste la mano? Yo creo que no, porque como es un desierto puede haber sequías y como es un lugar cálido, por eso se va degradando poco a poco. Ya, ok. Gracias, Sebastián. Sí, ¿no? De pronto al ver ya ahorita desértico, podríamos preguntarnos si es que ha sido natural o ha sido
causado por el hombre, ¿no es cierto? Entonces Sebastián dice, yo creo que de pronto es natural, o este ecosistema em, es así por naturaleza, ¿no es cierto? Por un proceso de erosión del suelo y erosión eólica, que es la erosión del viento, lo que sea, ¿no? Pero es natural, dice Sebastián. La desertificación, si bien es cierto en los desiertos como tal, en los que son desiertos como tal, se da de forma natural, ¿sí? Pero en este caso, este no es un desierto, ¿ya? Este era un bosque. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Para que haya desertificación, debe haber un proceso previo de sobreexplotación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir la sobreexplotación? Esto quiere decir que se han desarrollado actividades continuamente, ¿sí? Sin tener en cuenta la capacidad de recuperación del suelo, ¿ya? Eso es sobreexplotar un terreno, ¿ya? Entonces, cuando se dan estas actividades de desertificación, se pierde el suelo con el tiempo, ya pierde todas sus capacidades, ¿no es cierto? De retención de agua, de humedad, pierde su capacidad para que, ¿cómo es que crezcan ahí otras especies? Que se genera un ecosistema, ¿no es cierto? Aquí ustedes ven un ecosistema, ¿sí o no? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Ven ustedes aquí un ecosistema? En esta imagen que está aquí. A ver, cuéntame, Renato, que está por ahí, Renato. ¿Crees tú que este sea un ecosistema? Sí, no, ¿por qué? No, Ya, ¿por qué, Renato? no, porque no tiene vida, no tiene árboles ni agua, ni animales. Ya, ok. Gracias, Renato, ¿quién se acuerda de las condiciones que debe tener un ecosistema para que sea un ecosistema? A ver, cuéntame. Sí, 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 ¿quién iba a participar? yo, Henry, una pregunta. Sí, De dime. lo que esto a mí me parece un desierto, ¿no? Ya. Ujú. Y el Renato dice que ahí no hay agua. Pero normalmente ahí sí hay animales, pero no son comunes por aquí, pero ahí sí hay agua. En Ya, algunas plantas sí hay agua. O sea, sí debe haber un poco de agua. ok, ok. Ya, gracias Luis, hay que diferenciar dos cosas, ¿no es cierto? Un desierto como tal, que es un ecosistema, ¿sí? Que se ha formado y sigue, digamos, sus interacciones y tiene sus características, ¿ok? Que se han formado naturalmente y se siguen haciendo formalmente. Ya, esto es un desierto. Pero otra cosa, ¿sí? Es un ecosistema desertificado, que es lo que vemos aquí. Este no es un desierto como tal, como yo que sé, el Sahara, ¿no es cierto? Este es un ecosistema que se ha convertido, ¿sí? Y se está convirtiendo en desierto, pero nunca va a llegar a ser un desierto, ¿sí? Digamos que este era un bosque que se está convirtiendo en desierto producto de estas situaciones que les comentaba, ¿ya? Ahora, de que hay agua o no hay agua, sí, puede ser que en el desierto hayan cuerpos de agua, sí, pero eso te digo, o sea, hay otras condiciones también por las cuales se forma un desierto, ¿ya? Entonces, digamos, aquí le estamos haciendo, en el caso de este ecosistema, le estamos haciendo como la comparación con el desierto, ¿no es cierto? Porque está dándose un proceso de degradación, ¿ya? Cuéntame, Ana Paula. Por ahí alzaste la mano. Ya, muy bien. Alison nos ha contestado por interno lo que les preguntaba, ¿no? Que, o sea, para que se le considere un ecosistema ¿qué debe tener? Bien, Alison, debe tener interacción. Y aquí en esta foto no hay interacción para nada, ¿no es cierto? No hay ninguna especie. ¿Ok? Entonces no es un ecosistema. De lo que antes probablemente, ¿sí? Este sí era un ecosistema. Fíjense ustedes que por ahí están, este,
estas como plántulas, ¿no es cierto? Fíjense aquí, ¿de acuerdo? De lo que posiblemente este era un ecosistema con interacciones, con diversidad, producto de toda esta sobreexplotación. Ya, gracias, Isabela. ¿Sí? ¿Pero por qué? Escríbame el por qué. De lo que probablemente, si esto era un ecosistema, fíjense, por ahí hay una cobertura vegetal que está intentando renacer. Ahora, producto de toda esta sobreexplotación, ¿no? Que se da en base a diferentes actividades, ya más adelante vamos a ver algunas, ha quedado ya así, sin la misma propiedad del suelo. Eso es la desertificación, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué genera o qué produce esta desertificación? Hay un sinnúmero de actividades, sean naturales, ojo, o humanas, ¿sí? Que generan desertificación. Pero las principales, miren ustedes, ¿sí? Ahí tienen la ganadería. La ganadería es una actividad sumamente nociva, tanto para el suelo, porque el sobrepastoreo, al momento que se está dando, lo que está generando es que el suelo se desgaste, ¿sí? Hay estudios de cuánto puede llegar a profundizar, ¿sí? La pisada del ganado en el suelo, y esto, en base a esta profundidad, se determina el daño que puede generarse también al suelo. Entonces, es una actividad nociva en ese sentido, y también acuérdense ustedes que es una actividad nociva porque igual de nociva que la emisión de CO2 de los automóviles, ¿ya? El excremento, la caca de la vaca tiene algunos gases, ¿sí? Que generan o que producen efecto invernadero. Entonces, imagínense ustedes de la ganadería de todo el mundo a gran escala, ¿de acuerdo? Que se da y que genera y que al final se convierte en un problema, genera un problema, ¿ya? Pero en este caso nos interesa porque, como les digo, su pisada es tan profunda que va dañándole agresivamente al suelo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes aquí cómo ya está este suelo, ¿no? Esa es una causa de la desertificación. La otra causa de la desertificación es esta, ¿no? Fíjense ustedes. La tala de árboles, ¿ya? Cuando se tala un bosque, se pierde todo, ¿sí? Acuérdense que justamente en esta unidad que les explicaba la otra vez, en esta cadena, todo nace desde los vegetales, desde las plantas. ¿Estamos? Todo el flujo energético, toda interrelación empieza desde la parte vegetal. Si es que no hay eso, luego los herbívoros no van a poder comer, y luego los carnívoros no van a poder comerse a los herbívoros, ¿sí? Entonces toda esta cadena se desequilibra, toda esta unidad ya no es unidad, ¿cierto? Entonces, esa es una segunda causa de la desertificación. Estas serían como las fuentes antrópicas, es decir, las que son generadas por el ser humano. Pero hay otras, ¿sí? Que no, que son naturales. Por ejemplo, lo que les decía, cuando se da un proceso de inundación, ¿de acuerdo? Lo que hace la inundación es arrastrar todo lo que está en el suelo, la cobertura vegetal. Entonces, este suelo, luego de que pasa el agua, queda totalmente expuesto, ¿de acuerdo? Esa sería como una causa natural, ¿ya? Eso, ¿está claro qué es la desertificación? ¿Me cuentan, por favor? ¿Y qué genera la desertificación? ¿Claro o no? Aunque sea por el chat me van contando, ¿sí? Ya, vamos con la siguiente. ¿Sí me escuchan? O ya se quedaron dormidos. Ya, me van diciendo por el chat, aunque sea si es que está claro o no. ¿Ya? Ok. Vamos con la siguiente causa de degradación, ¿sí? A ver.
Ya, gracias Renato, muy bien, gracias por tu participación. Ya, entonces, vamos con la siguiente causa de degradación. Uno, la desertificación ya vimos. Ahora vamos a la segunda, que es la salinidad o la salinización. ¿De acuerdo? Ya vamos por acá. Ya. Cuando escuchan salinidad, ¿qué se les viene a la mente? O salinización. ¿Con qué tiene que ver esto? Ya, perfecto. Sí, justamente Samantha, con sal, ¿no es cierto? Ya vamos para la matriz, Ana Paula, un ratito. Me acabo de explicar esto y vamos con la guía, ¿ya? Justamente es eso, ¿no? Es un suelo que tiene alta concentración de sal, ¿sí? Ahora, por qué has llegado a tener este suelo, esta alta concentración de sal? Hay dos factores. El primer factor es justamente el riego, ¿sí? Hay un tipo de riego que resulta nocivo para el suelo. Entonces, cuando hay mucha concentración de sal, justamente, Esteban, cuando hay mucha concentración de sal en esto que le están poniendo a manera de riego al suelo, pues ahí se genera un proceso de salinización, ¿de acuerdo? Entonces, es tan nocivo que resulta tóxico. Entonces, el suelo, en vez de ayudar a que crezcan todos estos cultivos, ¿no? Que se ven aquí, por ejemplo, va perdiendo sus capacidades, ¿ok? Y prácticamente las plantas no crecen. Entonces ahí se evidencia que este líquido, esta agua que se están poniendo está muy, muy concentrada y tiene altas cantidades de sales, ¿no? Sales y otros minerales, especialmente el cloruro de sodio, ¿ok? Que es la sal, digamos, que todo el mundo conocemos, ¿ya? Esa es la salinidad o la salinización. A ver, vamos chequeando la guía para ir de acuerdo a esto también aclarando dudas, ¿no? Entonces, de acuerdo a la explicación del video, ¿qué es degradar? ¿Ya? Ahí ustedes escuchan y escriben. Hay personas que están poniendo cosas copiadas directamente del internet. No quiero eso, ¿sí? Necesito que ustedes hagan un proceso de escuchar, de entender, ¿ok? Y de escribir, de plasmar, digamos, sus ideas, lo que ustedes van entendiendo en la guía. Si es que yo veo cosas copiadas del internet, no les voy a poner la asistencia y les voy a mandar a repetir hasta que hagan bien, ¿de acuerdo? La información del internet puede completar lo que ustedes escriban, sí, pero no puede ser únicamente lo que esté aquí. Por hacer rápido, cogen y copian y se acabó. No, no está bien. ¿De acuerdo? Si es que yo sigo identificando esta situación, no les pongo la asistencia, repiten y ahí sí. ¿Estamos? Tengan cuidado con eso. Luego, ¿cuáles son las fuentes de degradación del hábitat? Entonces vimos las dos, ¿no es cierto? El origen de la degradación, ¿ya? Naturales y humanas. Enlista los tres procesos de degradación explicados en el video. Ahí ustedes solo ponen los nombres, ¿sí? Y ahorita ya vamos explicando dos. Tenemos la desertificación y tenemos la salinización. Entonces ahí ustedes ponen junto con el tercero que viene después, ¿de acuerdo? Ya, y luego estos procesos los van a enlistar aquí, ¿sí? Y van a describirlos. ¿Cómo van a describirlos? ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, ponen el que ya explicamos, ¿no es cierto? Desertificación. ¿Ya? ¿Qué es la desertificación? Ahí ustedes con sus palabras igual, ¿no es cierto? Con lo que van escuchando van poniendo, ¿ya? ¿Qué causa la desertificación? ¿Ya? Por ejemplo, habíamos dicho que la sobreexplotación, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuáles actividades generan esta sobreexplotación? ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la ganadería, ¿sí?
la tala de bosques, ¿ya? Así, súper sencillo, o sea, no hace falta que me pongan cosas copiadas ni que ni siquiera entienden ustedes, ¿sí? No es la idea esa, ¿ya? Y luego tenemos de la desertificación igual las consecuencias, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los impactos del proceso? El suelo, ¿sí? Queda estéril, ¿ya? Coma, desgastado, coma, no hay especies, ¿no? No hay interacciones en un ecosistema desértico, etcétera, ¿ya? Puntos suspensivos. Ahí ustedes van poniendo todo lo que van escuchando. Así se llena Ana Paula y demás compañeros, ¿está claro? Así se va llenando este tipo de matrices, ¿ya? Que son como esquemas que les ayudan a resumir, ¿no? ¿Está claro? ¿No está claro? Si está claro, me cuentan, ¿ok? Sí. Gracias, Luis. Ok, vamos a la siguiente. ¿Por qué se ven afectadas las propiedades de un ecosistema cuando se da un proceso de desertificación? ¿Ya? Ya, chévere, Ana Paula, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa con un ecosistema desértico? Acuérdense lo que decíamos, ¿no? Para que sea un ecosistema tiene que haber tal cosa y tal cosa. Cuando se da la desertificación, hay esas dos situaciones, esas dos condiciones. El ecosistema es diverso cuando se da desertificación. Todo esto va relacionado también a lo que hemos visto, ¿no? Entonces vayan ligando las ideas anteriores con estos nuevos conceptos, ¿de acuerdo? Ana Paula, levantaste la mano, cuéntame. La siguiente, ¿qué recomendarías para que un suelo no se vea afectado por la salinidad? ¿Ya? A ver, ¿los demás me están escuchando bien? ¿Sí se escucha o no se escucha? Sí. Sí, ya. Ana Paula, me parece que es un tema con tu conexión. Porque creo que los demás sí escuchan bien, ¿no? Sí, Me Lisan, sí dicen. se le escucha bien. Ya, Sí, 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 se le escucha. ok. Ya, chévere. Sí, a veces es como que se va y viene la señal. A todos nos pasa, no te preocupes. Ya. ¿Qué recomendarías para que un suelo no se vea afectado por la salinidad? Entonces tomen en cuenta lo que es la salinidad, por qué se origina y qué no debemos de hacer. Esa es una recomendación, ¿cierto? ¿Qué no debemos de hacer para que un suelo eh, esté muy, muy concentrado en sales? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Cuál es la relación de la fragmentación del hábitat con el coronavirus? Ya, miren ustedes, por ejemplo, que les voy a explicar así rapidito. ¿Qué es fragmentar? ¿Ya? Fragmentar significa dividir en pedazos pequeños, ¿sí? Entonces, en este caso, digamos que esta bomba que acabo de dibujar es un ecosistema, es un bosque hermoso, ahí se desplazan, se mueven cientos de especies de animales, hay un montón de especies vegetales, etc. Es un bosque protegido, lo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da un proceso de fragmentación, como les decía, se corta esta área, ¿no es cierto? Ay, ¿ya? Se corta esta área, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en esta parte de la mitad, digamos que empiezan a construir un campo petrolero, ¿ya? O empiezan a construir, yo qué sé, un poblado, ¿ya? Gente ha llegado a este bosque y ha empezado a construir casas para vivir, a urbanizar se llama, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué ha pasado con este bosque? O mejor dicho, ¿qué va a pasar con las especies que antes tenían todo este espacio? Ahora fíjense, ¿cuál espacio tienen las especies? Apenas tienen este espacio y apenas tienen este otro espacio, ¿de acuerdo? Entonces, la fragmentación, ¿sí? Es la reducción de un área de vida extensa, ¿ya? Y cuando se reduce este espacio, cambian todas las interacciones, cambian las condiciones ambientales de pronto, ¿no? Por acá, yo qué sé,
tenía un animalito por ahí, una cascada por acá, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando esté acá ya no va a poder acceder a esta cascada. ¿Por qué? Porque está esto cortando este espacio, ¿no? No va a poder movilizarse, ¿sí? Eso es fragmentar, ¿ya? ¿Sí se entiende lo que es fragmentar? Me van contando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen de la fragmentación con el coronavirus? Cuando el ser humano llega a estos espacios, ¿sí? Se pone en contacto con especies silvestres. Estas especies, acuérdense que en la naturaleza hay miles y cientos de virus, ¿ok? Estas especies de animales tienen la capacidad de retener estos virus, pero cuando el ser humano llega, yo qué sé, como ponía el ejemplo, a urbanizar, llega a cazarles, etcétera, se ve expuesto y entra en contacto con estas especies y se da un proceso de zoonosis. ¿Qué es la zoonosis? Es cuando se transmite un virus desde un animal al ser humano, ¿ya? Y ahí se da el contagio de los virus. Entonces, así se originó tal cual el coronavirus, ¿ya? Entonces, hay que respetar, ¿no es cierto? Siempre los límites, ¿sí? Que tiene la naturaleza, lo que sucede en cada espacio, ¿ya? Que es sumamente importante, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la relación que tiene la fragmentación con el coronavirus. Cuando llegan a fragmentar un ecosistema, los seres humanos llegan a construir, a cazar, llegan a poblar un territorio, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué pasa con las especies de animales cuando se fragmenta un ecosistema? Ahí ustedes ven, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya se quedan con menos espacio para movilizarse, de pronto ya no pueden interactuar de la misma forma. Sí, ya les subo, ¿no, Paula? Está bien. Entonces ya no pueden interactuar de la misma forma en ese mismo espacio, ¿no es cierto? Entonces todo cambia. O sea, cuando se reduce el espacio, eso justamente la cadena trófica, ¿no es cierto? Samantha, muy bien. Ya no, de pronto el animalito que está en este espacio chiquito de acá, ya no va a encontrar las presas, ¿sí? Que encontraba en todo el espacio. Ahora solamente le queda lo que haya en este espacio de acá y puede que no encuentre, ¿no? Entonces, es un impacto bien grave, ¿ya? Eso, chicos, ¿está claro? ¿Qué pasa con los animalitos cuando se fragmenta un ecosistema? Al tener un espacio más chiquito, cambia toda su capacidad de interrelacionarse, ¿no? De pronto incluso, miren, hay unos monos que igual necesitan bastante territorio para circular y que cuando excretan, perdón, en el excremento salen bolitas, salen semillas, ¿ok? Entonces es una forma natural de reforestar. Cuando ya no pueden trasladarse, ya se suspende este proceso de dispersión de semillas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, son un montón de cosas que pasan en realidad, pero bueno, digamos que de acuerdo a lo que ustedes ya saben, las interacciones cambian, ¿sí? Cuando se fragmenta un ecosistema, se hace más pequeño, ¿de acuerdo? Eso, chicos, se nos va acabando el tiempo con las justas, creo que les alcancé a explicar. Si es que hay alguna cosa, me van contando por WhatsApp. Renato, cuéntame. Ya mismo se nos apaga. Listen, ¿para cuándo es la tarea? A ver, de principio lo ideal es que hagan hoy mismo, ¿no? Pero si no tienen mucho tiempo, igual pueden hasta la próxima semana, ¿ya? No hay problema. Para que no se les vaya acumulando, ¿no? Es mejor que hagan hoy mismo. Ya, listo, chicos. Cualquier cosa me consultan por WhatsApp y ya les subo esta clase al YouTube. ¿Estamos? Nos vemos. Chao, Todo está Licen. claro. Hasta luego, hasta luego. Dicen. Chao, chao, chao. Chao, chao. A ver. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Chao, chao. Chao, Tupac.